¿Qué ocurre cuando la persona que siempre ha guardado silencio habla por fin del hombre al que todo el mundo admira? El hijo de Jeff Bezos acaba de romper años de silencio. Y lo que dijo no es solo personal, es devastador. En un vídeo que salió a la luz hace solo unas horas, Preston Bezos lanzó un mensaje que nadie vio venir. Durante décadas se mantuvo alejado de los focos y nunca habló públicamente de su padre ni de la desintegración de su familia. Pero ahora por fin ha hablado. Las palabras fueron pocas, pero el impacto fue sísmico. ¿Por qué ahora? ¿Qué le llevó a hablar por fin? ¿Y qué verdad era demasiado pesada para ocultarla? Esto es algo más que una disputa familiar. Es un legado bajo fuego, el aire invisible. Se suponía que Preston Bezos nunca formaría parte de la historia, al menos no de la forma en que lo hizo su padre. Mientras Jeff Bezos ascendía desde una startup de garaje hasta convertirse en una de las figuras más poderosas de la historia moderna, su hijo mayor permanecía casi completamente fuera del radar. Sin titulares, sin escándalos, sin presencia en las redes sociales. Durante años el mundo apenas supo su nombre, y mucho menos lo que pensaba, y ese silencio no hizo sino profundizar el misterio. Nacido en 2000, hijo de Jeff Bezos y Mackenzie Scott Preston, creció en un hogar diferente a cualquier otro. Cuando era adolescente, Amazon ya se había convertido en un imperio de $1 billón. Su padre se había convertido en sinónimo de innovación, disrupción y dominio. Preston, por su parte, permaneció protegido de la prensa, oculto tras un muro de privacidad cuidadosamente construido. Incluso las fotos de él eran raras. Algunos tabloides consiguieron vislumbrarlo en un evento, una graduación, pero nunca lo suficiente como para formarse una imagen completa. Sus amigos, si es que hablaban, lo describían como callado, serio y reflexivo. No era conocido por alardear de riqueza ni por buscar atención. No intentó lanzar una línea de ropa, no apareció en alfombras rojas y no parecía estar buscando la fama. En lugar de eso se contentó, y algunos dicen que se empeñó en vivir su vida lejos del abrumador alcance del apellido familiar. Pero ni siquiera la distancia puede protegerte para siempre. El divorcio cambia a los niños, incluso a los multimillonarios. Y Preston, aunque en silencio, no estaba claramente indiferente, y sin embargo, a pesar de toda la privacidad, la gente siempre sintió curiosidad. ¿Qué significa crecer como el hijo de un hombre que puede comprar un planeta? ¿Cómo se forma una identidad cuando su padre es un titán del comercio? Su madre es una de las filántropas más admiradas del mundo, y su apellido está impreso en los titulares de todo el mundo. El divorcio en 2019 solo planteó más preguntas. Jeff y Mackenzie enfatizaron públicamente su respeto mutuo y su dedicación compartida a la copaternidad, pero los detalles se mantuvieron en secreto. Ni entrevistas de los niños, ni filtraciones a los medios, ni relatos de todo tipo. Preston el mayor permaneció especialmente callado. Si tenía pensamientos sobre la separación o sobre la relación de su padre con Lauren Sánchez, se los guardaba para sí. Ese silencio, sin embargo, no era pasivo, era estratégico. Con el tiempo hubo señales silenciosas de que Preston estaba prestando mucha atención. Según los cercanos a la familia, hacía preguntas difíciles. Se defendía cuando algo no le parecía bien. No era combativo, pero tampoco se dejaba impresionar fácilmente. Se estaba convirtiendo en alguien con sus propios valores, su propia visión del mundo y quizás sus propios conflictos internos. En los círculos de élite, se murmuraba en actos privados que Preston tenía opiniones. Opiniones fuertes no solo sobre negocios o tecnología, sino sobre el legado, la responsabilidad y el peso del poder público. Aún así, se negó a hablar públicamente. Mientras Jeff se expandía por el espacio y transformaba el futuro de la logística y la inteligencia artificial, Preston permanecía en un segundo plano. Pero en los últimos meses, ese espacio tranquilo a su alrededor comenzó a cambiar. Los de dentro empezaron a insinuar cambios. Cambios sutiles en el tono, una energía diferente. Los que habían conocido a Preston como un observador silencioso empezaron a sugerir que ya no se contentaba con mirar desde la barrera.
que solo tal vez tenía algo que decir no solo a su padre, sino al mundo. Lo que nadie sabía entonces era lo explosivo que sería el momento en que el heredero invisible decidiera por fin hablar. El divorcio que lo cambió todo. Cuando Jeff y Mackenzie Bezos anunciaron su divorcio en enero de 2019, el mundo apenas tuvo tiempo de procesar la noticia antes de que estallaran los titulares. Lo que comenzó como una separación aparentemente amistosa entre dos figuras públicas muy respetadas se convirtió rápidamente en una de las historias personales más comentadas de la década. Los rumores se dispararon. Surgieron informes y en el centro de todo estaba una familia que había pasado décadas cultivando el silencio y el control ahora, atrapada en una tormenta mediática que no podían contener del todo. El comunicado inicial de Jeff y Mackenzie intentaba marcar la pauta. Escribieron sobre la gratitud, la paternidad compartida y el futuro de su relación como amigos. Al principio no hubo acusaciones airadas, ni batallas judiciales, ni textos filtrados. Pero la verdadera historia no tardó en salir a la luz. Pocos días después del anuncio, el National Enquirer publicó un reportaje bomba en el que se afirmaba que Jeff había mantenido una relación sentimental con la ex presentadora de informativos, Lauren Sánchez. Se filtraron mensajes privados, salieron a la luz imágenes sensacionalistas, y el tono de la narrativa sobre el divorcio cambió de la noche a la mañana. Para el público era otro escándalo multimillonario con el que deleitarse. Pero dentro de la familia era algo mucho más personal. Mackenzie, conocida por su privacidad y moderación, guardó silencio públicamente. No hizo desmentidos ni ensayos emocionales. En su lugar se centró en sus hijos y más tarde en sus ingentes esfuerzos filantrópicos. Pero para los niños, especialmente para Preston, la situación era mucho más compleja. Él tenía 19 años en ese momento, edad suficiente para entender todos los detalles, pero todavía demasiado joven para escapar por completo de la carga emocional. Personas cercanas a la familia dicen que el divorcio no solo puso fin a un matrimonio, alteró el equilibrio dentro del hogar Bezos. Todo cambió. La estabilidad que había mantenido anclada a la familia durante años de ascenso meteórico de Amazon se había tambaleado. Aunque la separación fue legalmente limpia y financieramente generosa, Mackenzie se fue con el 25% de las acciones de Amazon de la pareja valoradas en más de $35.000 millones. El coste emocional nunca se midió públicamente. La relación pública de Jeff con Lauren Sánchez no hizo sino intensificar el escrutinio. Los dos pronto fueron vistos por todas partes. Yates Gallas, recaudaciones de fondos de alto perfil. La prensa no podía tener suficiente. Pero mientras la atención se centraba en su romance, el silencio en torno a los hijos de Jeff se mantuvo. Preston en particular no hablaba. No fue fotografiado con la nueva pareja, no asistió a eventos, no publicó vagas respuestas en las redes sociales. Simplemente desapareció de la narrativa pública. Pero la gente habla y con el tiempo empezaron a surgir historias discretas. Amigos de la familia señalaron que Preston se había visto profundamente afectado por el divorcio. No por el dinero ni por los tabloides, sino por lo que reveló. El hombre al que había admirado, la figura disciplinada, brillante y grandiosa que construía cohetes y gobernaba el comercio electrónico, de repente parecía muy humano y muy imperfecto. Para complicar aún más las cosas, se murmuraba que Preston no aprobaba la rapidez con que avanzaban las cosas. Que sentía que el cambio no solo era repentino, sino inquietante. Algunos incluso dicen que creía que las decisiones de su padre se habían vuelto más impulsivas, más reactivas, como si el poder hubiera empezado por fin a corroer sus propósitos. Nada de esto se confirmó jamás. No hubo declaraciones, ni entrevistas, ni gestos públicos dramáticos, solo silencio. Y en ese silencio, la tensión creció. Hay una diferencia entre un hijo que calla y un hijo que retiene. Preston se había convertido en esto último. Observó, escuchó y recordó. Pasaron los años. Jeff siguió construyendo. Mackenzie regaló miles de millones y el mundo siguió adelante. Pero dentro de la familia,
las secuelas del divorcio persistían. La confianza había sido puesta a prueba, los papeles habían cambiado, y aunque los medios de comunicación acabaron por desviar su atención hacia otro lugar, la historia más importante, la del interior de la familia, seguía desarrollándose. Nadie se dio cuenta entonces, pero Preston había estado cargando con el peso de esa historia desde entonces. La primera grieta. Durante mucho tiempo, Preston Bezos existió en el trasfondo de una de las familias más poderosas del planeta. Tenía los medios para hacer lo que quisiera. Sin embargo, parecía contento permaneciendo en silencio casi invisible para el mundo exterior. Pero todo silencio acaba rompiéndose. Y en el caso de Preston, la primera grieta real no se produjo durante un escándalo empresarial, ni durante una crisis familiar, sino en el estreno de un programa de televisión. Corría el año 2022, y Amazon se preparaba para estrenar Los Anillos del Poder, una adaptación de alto presupuesto ambientada en el mundo fantástico de J.R.R. Tolkien. La serie ya había saltado a los titulares por su precio multimillonario, y la creciente presión para estar a la altura del legado de El Señor de los Anillos. Para Jeff Bezos, no era un proyecto más. Era un momento cultural decisivo. Las cámaras brillaban, los críticos miraban, y el futuro de Amazon Prime Video estaba en juego. Jeff subió al escenario en el estreno en el Reino Unido. Fue una velada de celebración pulida y estrictamente controlada, como todo lo relacionado con la marca Bezos. Y sin embargo, en ese ambiente de ostentación, una sola cita se abrió paso entre el ruido. Jeff contó lo que le dijo su hijo antes del estreno del programa. «Papá, por favor, no alucines con esto». La gente se rió. La frase fue noticia durante un día tratada sobre todo como una anécdota estrafalaria de un multimillonario por lo demás intocable. Pero los que conocían a Preston sabían que no era una broma. No estaba bromeando. Ese comentario contundente y cargado de emoción fue una de las primeras veces que el público escuchó su voz. Y no se trataba solo de elfos y anillos, se trataba de algo más profundo. Preston era un fan de Tolkien de toda la vida. No solo de las películas, sino de los libros, la tradición y los valores. Al parecer consideraba sagrados los escritos de Tolkien, y a menudo discutía sus temas de poder, corrupción y responsabilidad moral. Amigos de su círculo íntimo dijeron más tarde que lo que le molestaba no era la calidad del espectáculo, sino lo que representaba la transformación de algo significativo en un espectáculo corporativo. Y no era la primera vez que sentía ese malestar. Para Preston, Los Anillos de Poder eran más que un entretenimiento. Era un símbolo. Reflejaba una tendencia que había estado observando en silencio durante años. La forma en que el legado, el mito y el significado estaban siendo transformados en productos. Le tocó la fibra sensible porque reflejaba lo que temía que estaba sucediendo dentro de su propia familia. Una pérdida de alma en la búsqueda de la expansión, una distorsión de los valores en nombre de la dominación. Y lo peor es que nadie parecía hablar de ello, excepto él. Esa frase dicha en privado pero revelada por Jeff en el escenario fue como una chispa en la hierba seca. Fue honesto, penetrante y tenía peso. Porque detrás de la advertencia no estaba solo la crítica de un espectáculo. Era la advertencia de un hijo a un padre que creía que había empezado a olvidar lo que de verdad importa. Después de eso las cosas se sintieron diferentes. La presencia de Preston se hizo más notable incluso en su ausencia. Su nombre surgía más a menudo en conversaciones tranquilas entre quienes trabajaban cerca de la familia. Una persona con información privilegiada afirmó más tarde que Preston llevaba años expresando internamente sus preocupaciones no solo sobre la dirección creativa de Amazon, sino también sobre las decisiones éticas, la responsabilidad personal y el cambio de valores desde el divorcio. El comentario de Tolkien, dijeron, era solo la primera vez que salía a la luz pública. Mirando atrás, aquel momento no parecía una coincidencia. Parecía más bien un mensaje que el mundo no acababa de entender. Todavía no, pero lo harían. Preston rompe el silencio. Empezó en silencio, si es que empezó. No hay declaración formal. No hay comunicado de prensa, solo un video corto y granulado que circula en línea, que algunos creen que muestra a Preston Bezos hablando directa y emocionalmente sobre su padre.
El hijo de Jeff Bezos habla por fin de su padre y lo hace mal. El clip, supuestamente filmado en un entorno privado, dura menos de 2 minutos. El joven al que muchos creían Preston pronuncia unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Yo tenía razón. Es hora de decir la verdad. Si el vídeo es auténtico o no sigue siendo objeto de debate, pero el impacto ha sido innegable. Las discusiones en línea explotaron. Los analistas y conocedores comenzaron a juntar las implicaciones. ¿Podría ser este el momento que la gente ha anticipado en silencio durante años? El heredero de una de las familias más poderosas del mundo rompe por fin su silencio. Si es realmente Preston, su tono es sorprendente. Ni enfadado ni teatral, solo cansado. Como si el peso de la observación, la espera y la retención finalmente se hubiera inclinado. Una frase en particular llamó la atención tanto de los espectadores como de los comentaristas. El silencio se convierte en culpa cuando sabes que no es así. Aunque no ha habido confirmación por parte de la familia, algunas fuentes cercanas sugieren que el vídeo podría ser auténtico. Algunos afirman incluso que Jeff Bezos tuvo conocimiento del vídeo durante una reunión privada y se mostró visiblemente conmocionado. Otros afirman que Mackenzie Scott abandonó abruptamente un evento programado después de enterarse del vídeo, aunque tampoco se ha confirmado nada oficialmente. Y eso es lo que hace que este momento sea tan potente, la ausencia de claridad. Preston, considerado durante mucho tiempo como el observador silencioso dentro de la órbita de Bezos, puede haber cambiado la narrativa con un único mensaje ambiguo. No dio nombres. No ofreció acusaciones, pero lo que pudo haber dicho parece claramente dirigido a una persona, su padre. Entonces, ¿a qué verdad se refería? Nadie lo sabe con certeza, pero una frase del vídeo ya se ha hecho viral. El legado no es lo que construyes, es lo que dejas atrás. Y estamos dejando atrás un desastre. Se refería a las polémicas de Amazon, a las consecuencias del divorcio de sus padres, al coste emocional del poder, en estos momentos. La especulación es todo lo que tenemos. Y esa especulación ya ha creado una tormenta mediática. Si realmente es Preston quien habla, la cuestión no es solo por qué ahora, sino qué viene después. Las consecuencias que nadie vio venir. Sea o no real el vídeo, su efecto ha sido inmediato. En cuestión de horas, se ha reproducido en todas las plataformas, ha sido analizado por los analistas y debatido en los medios de comunicación. Algunos lo tachan de falso. Otros insisten en que es auténtico. En cualquier caso, la conversación ha cambiado. Dentro de Amazon, hay rumores de una reunión de respuesta de emergencia entre los altos ejecutivos. Una persona con información privilegiada supuestamente describió el ambiente como tenso, no por las consecuencias financieras, sino porque se trataba de algo personal. Si Preston había hablado de verdad, no era solo un drama familiar. Fue un desafío directo al legado de una de las figuras públicas más cuidadosamente gestionadas del mundo. Fuera de la empresa, las reacciones han oscilado entre la conmoción y la admiración. Varias figuras públicas empezaron a publicar mensajes crípticos sobre el poder, la familia y el legado. Algunos incluso elogiaron lo que calificaron de raro coraje. Un fundador tecnológico tuiteó: "Hay una diferencia entre construir un imperio y construir algo que dure. A veces hace falta que la siguiente generación nos lo recuerde". Sin embargo, la familia no ha hecho ningún comentario oficial. Jeff Bezos ha permanecido en silencio. Mackenzie Scott no ha respondido públicamente. Y Preston, si es que fue él, no ha respondido. Sin apariciones en los medios, sin aclaraciones, solo el vídeo y el eco que ha creado. Ese silencio solo ha hecho que el mensaje parezca más pesado. Los telespectadores y los comentaristas revisan ahora años de apariciones públicas, entrevistas pasadas y pistas sutiles en busca de un significado más profundo. ¿Se trata de un momento de ajuste de cuentas o de un desliz emocional? Nadie lo sabe. Y sin embargo hay algo en el vídeo, su tono, su momento, su ambigüedad, que parece profundamente personal. No se trata de un escándalo, ni de una revelación, sino de una discreta decepción hecha pública de la forma más inesperada.
Se confirme o desmienta el vídeo, ya ha cambiado la forma de hablar de Jeff Bezos, no solo como empresario, sino como padre. Y por primera vez, el mito de un legado familiar perfectamente cuidado parece frágil. Porque si Preston Bezos realmente habló, entonces el silencio que rodeaba a uno de los imperios más poderosos del mundo finalmente se ha resquebrajado. Y fuera de las salas de juntas y los círculos familiares, el público estaba prestando mucha atención. Lo que sintieron, lo que dijeron y cómo lo procesaron, añadiría una capa más a un legado bajo fuego. El público responde. A medida que el vídeo iba apareciendo en titulares y cronologías, también lo hacían las reacciones. Algunos se quedaron atónitos. Otros no se sorprendieron en absoluto. Después de todo, nadie sabe realmente lo que es crecer como hijo de Jeff Bezos. La magnitud de la riqueza. El escrutinio, la presión por ser invisible y perfecto al mismo tiempo. Es una vida con la que casi nadie puede identificarse, pero los sentimientos que Preston insinúa son los que tocan la fibra sensible de muchos. No me importa lo rico que seas, escribió un usuario en X. Ver a tus padres separarse, ver cómo el mundo elogia a alguien a quien ves diferente, eso te revuelve la cabeza. Otro comentario ahora viral decía simplemente: el divorcio cambia a los niños, incluso a los multimillonarios. Ese sentimiento caló hondo. Aunque la historia de Bezos siempre se ha sentido más grande que la vida, cohetes, acuerdos bursátiles que baten récords, asuntos de primera plana, este nuevo capítulo hizo que se sintiera más pequeña, más humana. De repente, la gente no hablaba de la capitalización bursátil de Amazon o del turismo espacial. Hablaban de lo que significa ser hijo de una familia fracturada, testigo de decisiones que te afectan pero nunca te incluyen. Algunos elogiaron las palabras de Preston como una forma discreta de rebelión. Otros cuestionaron el momento elegido. Algunos incluso se preguntaron si era su forma de salir a la luz pública con un propósito. Pero por debajo de todas las especulaciones había una conclusión inamovible. Esto ya no era solo una historia sobre el hombre más rico del mundo. Era la historia de un hijo que intentaba encontrar su voz después de años en los que le habían dicho que se callara. De un modo extraño, Preston se había convertido en un espejo reflejando la desconexión que muchos sienten con sus propias familias, sus propias expectativas, sus propias decepciones, tácitas. Y por eso a la gente le importaba. Es por eso que se pegó. Porque incluso en la casa de Bezos el silencio tiene un punto de ruptura, un legado reescrito. Es extraño lo rápido que puede cambiar una historia. Incluso cuando no está claro si realmente sucedió. Una voz, un vídeo sin guión, y de repente el legado de Jeff Bezos, el constructor del imperio, el pionero espacial, el arquitecto del comercio moderno, se siente diferente. No borrado, no deshecho, sino permanentemente alterado en la imaginación pública. Porque ahora hay otro hilo sobre el que se especula. Un hijo callado durante décadas, deliberadamente privado, que por fin ha hablado. Y si ese vídeo era real, si esas pocas y solemnes palabras procedían realmente de Preston Bezos, entonces todo lo que creíamos entender sobre la familia, detrás del Empire, empieza a parecer un poco diferente. Durante años el público ha sabido de la aventura de Jeff Bezos. Salpicó a la prensa sensacionalista, se analizó en los titulares y se mamificó en las redes sociales. Pero a pesar de toda la cobertura, nunca supimos nada de sus hijos. Quizá la familia lo sobrellevó todo a puerta cerrada, lo gestionó, lo aceptó, o al menos lo soportó. Eso hizo que el debate público fuera impersonal. Otro escándalo entre ricos y poderosos pronto sustituido por el siguiente. Pero esto, incluso la posibilidad de que su hijo haya decidido hablar ahora, le devuelve todo su peso, no como un chisme, sino como una fractura generacional. Las consecuencias que pensábamos que se habían resuelto pueden haber estado hirviendo a fuego lento todo este tiempo. Y es por eso que este momento está resonando tan profundamente, porque esto no era un tabloide, no era un crítico, se trataba de un hijo. No se confirmaron detalles, no se estableció una cronología. Pero lo que se dijo, por breve que fuera, implicaba algo más profundo. Preston no acusó, pero tampoco protegió. Simplemente habló como alguien que había estado allí, que lo había visto todo,
y que por primera vez permitía al público considerar lo que parecía a través de sus ojos. No se cuestionaba solo un legado empresarial. Era un legado personal. Durante décadas el ascenso de Bezos se ha medido en números. Su riqueza, sus cohetes, su alcance. Pero ahora incluso el rumor del silencioso desafío de Preston introduce una medida diferente. No las torres o la tecnología, sino las relaciones, los momentos privados, las palabras que nunca se dijeron hasta ahora. Tal vez la declaración de Preston nunca se hizo pública. Quizás sea una invención, una mala interpretación o algo más performativo que personal. Pero aunque no lo sea, la verdad emocional que refleja es poderosa. Que detrás incluso de los legados más controlados hay personas que cargan con las consecuencias. Y cuando esas personas finalmente hablan, todo cambia. Algunos llaman al clip valiente. Otros lo llaman calculado. Y muchos aún dudan de que sea real. Pero la conversación que suscitó es innegable. La idea de que Preston haya roto por fin su silencio después de años viendo cómo el mundo perdonaba, olvidaba o pasaba página de las cosas que vivió su familia, es suficiente para cambiar la forma en que la gente ve el apellido Bezos. Jeff Bezos sigue en la cima del mundo. Ahora el mito parece más humano porque cuando un hijo se pregunta por el legado que dejan sus padres, ya no se trata solo de lo que se construyó. Se trata de lo que se rompió. Y eso lo cambia todo. Si tu propio hijo cuestiona el legado que has construido durante toda tu vida, ¿podrá permanecer intacto? Cuéntame lo que piensas. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.